Estimado amante del mundo de la citología, soy la magíster Jessica Figueredo y el día de hoy te traigo esta clase donde hablaremos sobre las células que se pueden encontrar en una citología bucal. Entonces, si te resulta interesante esta información, comenzamos. Hoy te traigo un repaso express sobre los tipos de células que podemos encontrar en una citología bucal. Dentro del contenido que vamos a abordar hoy tenemos los tipos de células, su clasificación de células epiteliales, específicamente las que son epiteliales planas y las que son cilíndricas, y también hablaremos un poquito sobre las células inflamatorias que se pueden encontrar en una citología bucal. La citología bucal es una técnica sencilla en la que vamos a obtener células de la mucosa oral por medio de descamación. Actualmente existen 4 tipos de toma de muestra. Tenemos citología bucal por raspado, por impresión, por enjuague y por PAF, punciones de aguja fina. Quiero que veas esta imagen. Esta es la cavidad bucal de un individuo. El epitelio que forma parte de la mucosa oral, en algunas regiones posee queratina y en otras regiones no posee queratina. Cuando se realiza un raspado o exfoliación de la mucosa oral de un individuo, vamos a obtener una serie de células que provienen de ese epitelio. En el mundo de la histología, a esto generalmente le llaman células epiteliales, queratinocitos. Pero en el mundo de la citología, dependiendo de la región de la que provengan estas células, llevan un nombre en específico. Aquí puedes observar las células que se encuentran a nivel del epitelio de la cavidad oral de un individuo. Vamos con esta oración ancla. Si no conoces lo normal, jamás reconocerás lo patológico. Y esto se aplica en el mundo de la citología. Células que podemos llegar a encontrar en una citología bucal. Primeramente tenemos células que son ortoqueratinizadas. Vamos a regresar a la imagen del epitelio para explicarte algo. Ok. Este es el epitelio de la cavidad oral y vamos a suponer que tomamos la muestra de una región que posee queratina. Estas células que están aquí vienen a ser células ortoqueratinizadas. Si hay núcleos presentes, son células ya paraqueratinizadas. Tenemos células superficiales, estas vienen a ser, si aparecen en la citología, células intermedias, si se toma la muestra y son de esta región. Y tenemos las células de los estratos profundos, que es muy raro que aparezcan en una citología bucal. Vamos a continuar ahora. Las células ortoqueratinizadas en citología bucal se ven de la siguiente manera. Son células que van a tener una vacuola, son netamente naranjofílicas y casi no se les ve tinción nuclear, sino que son como traslúcidas esa porción de las células donde se encuentran sus vacuolas. Miden de 50 a 60 micras, aunque esto es variable, pero esto es como una medida, un diámetro de referencia. De esta forma se ven las células ortoqueratinizadas, son células cargadas de queratina con una vacuola y se ven generalmente anucleadas, no poseen núcleo, o si se ve la forma del núcleo, pero no se ve coloreado, no se ve negro, no se ve pigmótico. Mientras que las células paraqueratinizadas que se pueden encontrar en las muestras citológicas orales, como su nombre lo indica, poseen queratina, o sea, son células que en tinciones de Pacmar, de Papa Nicolau, van a adquirir una tinción naranjofílica en tonos naranjas por esa afinidad de la queratina. Y sus núcleos iban a ser unos núcleos con una coloración bastante peculiar, pigmótica, oscura, esa cromatina va a estar como compacta, sin tendencia hacia la malignidad. Hay una diferencia entre la citología bucal y la citología de cuello uterino y radica en que en ciertas regiones de la cavidad oral siempre vamos a tener queratina, entonces estas células se pueden encontrar en las muestras de citología bucal. Sin embargo, estas células en cuello uterino ya te apuntan hacia que el paciente puede llegar a tener un BPH porque existe un reforzamiento, un engrosamiento de esa membrana. Recuérdate que la queratina cumple funciones de protección en cuello uterino, debido a que el virus del VPH llega y actúa. No es común y no es el deber ser encontrarlas. Sin embargo, en cavidad oral, pues sí se pueden encontrar porque hay zonas de la mucosa oral que poseen queratina.
O un punto muy interesante que te lo voy a recordar aquí, voy a decir, es que la mucosa oral tiene diferentes funciones y dependiendo de ello, su clasificación y si poseen queratina o no poseen queratina. Las células paraqueratinizadas miden alrededor de 50 a 60 micras, pero también esto es un número de referencia. Para mí, cuando las veo en el microscopio, ya es cuestión de proporción de tamaño. Son muy parecidas a las células ortoqueratinizadas y sin embargo yo siento, según mi experiencia, que las ortoqueratinizadas se pueden llegar a ver un poquito más pequeñas que las paraqueratinizadas. Pero eso es porque ya no tienen núcleo, pierden el núcleo. Las células ortoqueratinizadas que te hablé en la imagen anterior, ellas son netamente queratina. Continuamos. Las células paraqueratinizadas, para que lo recuerdes, tienen esta tinción naranjofílica porque están netamente cargadas de queratina. Y siempre, independientemente sea la tinción de HE, sea una tinción de Pacmar, sea Papa Nicolau, se van a ver con esta tinción naranjofílica. Y los núcleos sí se van a ver en tonos negros. Pueden ser redonditos, pueden ser como tendencia elípticos. Células superficiales. Estas células, que son de los estratos superficiales de un epitelio, van a tener una característica. Son células con un citoplasma amplio, poligonal, traslúcido, en tinciones de Papa Nicolau, Pacmar o HE, tienen esa tinción eosinofílica como rosadita, y sus núcleos, y esto las va a diferenciar de las demás, es que son pequeños, de forma elíptica y pignóticos. Pignóticos es que su coloración es bastante pigmentada. Entonces tienen esos tonos como negros propios del núcleo de una célula superficial. Las células superficiales con esa tinción rosada eosinofílica muestran esa afinidad tintorial, ese proceso citoquímico que ocurre, que es que en el citoplasma de la célula se van a encontrar ciertas estructuras que van a tener afinidad por un tipo de colorante y por su carga, y existe este proceso de afinidad. Más adelante les voy a montar una clase de citoquímica para que entiendan el proceso de tinción de las células. Pero sí, la diferencia radica, si se dan cuenta, de las células que hemos visto hasta ahora, repasando, las ortoqueratinizadas tienen vacuola, las paraqueratinizadas tienen queratina y son anaranjadas, pero tienen núcleo, un núcleo pignótico, un núcleo que está bastante pigmentado, y las células superficiales tienen un núcleo pequeño, elíptico, pignótico, y su citoplasma es amplio, es maduro, es translúcido y generalmente en tonos rosados. ¿Cómo yo la diferencio? Por el núcleo, ni siquiera es por la tinción, es por la forma, morfología del núcleo y cómo está pigmentado. Y sí, se pueden encontrar en citología bucal porque en la cavidad oral tenemos un epitelio escamoso estratificado. Y en el cuello uterino también tenemos ese tipo de epitelio. Por eso es que existen el mismo tipo celular. Células intermedias también las podemos encontrar en citología bucal. ¿Cómo se ven? Son células que tienen un citoplasma un poco más pequeño que el de las superficiales, tienen un núcleo que es distinto, la superficial tiene un núcleo pequeño, elíptico, y sin embargo las células intermedias tienen un núcleo de apariencia vesicular. Es redondito, la cromatina está como un poco laxa dentro de este núcleo y la tinción se ve como en tonos grises. Mientras que en la célula superficial vamos a tener un núcleo pequeño, elíptico y pignótico. Aquí las células intermedias tienen un núcleo vesicular. Y sus tinciones tienen la capacidad de hacer una tinción bajo tinción de Pacmar y de Papa Nicolau, como en el ejemplo de esta ilustración, en tonos azul verdoso. Entonces, continuamos. Las células profundas, y esto es algo muy importante. En citología bucal no se ven. Una vez me llamó un estudiante desde Trujillo preguntándome por qué en sus frotis citológicos de un trabajo de investigación que él estaba haciendo, por qué no se encontraban células profundas. Siempre veía eran ortoqueratinizadas, paraqueratinizadas, y no se ven en mucha proporción, superficiales e intermedias. Entonces me dice, no se ven, creo que tomé mal las muestras, aunque tengo bastante cantidad de material. Y yo le dije, no es que tomaste mal la muestra, es que ¿qué utilizaste para tomar la muestra? El único instrumento que puede barrer y tomar muestras de los estratos profundos es el CitoBrush, pero es un cepillo especial diseñado para toma de muestras de citología bucal.
En cuello uterino tenemos el cepillo endocervical y tú puedes tomar muestras de citología bucal con él, pero siempre, nunca va a llegar a los estratos profundos. Por eso este tipo de células profundas no se va a ver en citología bucal. A menos que tengas un instrumento que sea bastante abrasivo y logre raspar hasta los estratos basales del epitelio o escamoso estratificado de la mucosa oral. Y eso no ha sucedido hasta ahora, por lo menos según mi experiencia, no he visto. ¿Cómo se ven? Por cultura general, las células profundas, que eso es un término amplio que clasifica las células parabasales que tenemos aquí y las células basales, que van a medir de 15 a 25 micras o de 10 a 15 dependiendo, y ellas se identifican porque son células generalmente redondeadas, ovoides, y su núcleo es redondo u oval, pero son grandes lo que sería esta proporción nuclear en comparación con el citoplasma, porque te lo pongo así para que lo entiendas. Y me voy a regresar un momentico. Y me disculpas, pero es para que te quede algo claro. Voy a regresarme un momentito hacia la parte del epitelio. Ajá. Esto que está aquí es el estrato germinativo del epitelio y de aquí parten las células basales y parabasales. Este estrato intermedio es donde están las células intermedias. Los bordes más superficiales es donde se encuentran las células superficiales como tal. Aquí, donde está esto rosado, son las células superficiales que ya te las describí, superficiales. Y el borde más externo es queratina de algunas regiones de la cavidad oral, que es propio de la cavidad oral. ¿Me vas entendiendo la idea? Espero que sí. Cualquier cosa me lo dejas en los comentarios y lo aclaro en un próximo video o te lo aclaro por mi Instagram o por mi TikTok o dentro de alguna clase en mi canal de YouTube. Entonces vamos a bajar de nuevo, que ya casi vamos a terminar. De verdad que me esmeré haciéndote estas diapositivas. Las hice con inteligencia artificial. Sigamos. Bueno, ya hablamos de las células profundas, que no se van a ver comúnmente en citología bucal, a menos que tengas un instrumento increíblemente bueno para llegar hacia los estratos profundos de ese epitelio. Células cilíndricas. Mira, en citología bucal sí podemos ver células cilíndricas, pero ¿por qué? Porque la toma de muestra llegue hasta la región de la orofaringe. Recuérdate que la boca es un espacio virtual que se abre, pero en el fondo está parte de la orofaringe y a veces se pueden tomar muestras de ahí. Incluso el virus de papiloma humano puede tener afinidad por esta celularidad también. Las células cilíndricas van a ser células como esta ilustración de apariencia columnar. Esos núcleos se van a ver como laxos, como una cromatina laxa. Y tiene la capacidad de tener unos tonos verdosos o azules, las células cilíndricas, y un diámetro aproximadamente de 20 micras de largo. Leucocitos, también podemos llegar a encontrar leucocitos en las células bucales. ¿Cómo que no? Claro que sí. Y se ven maravillosamente condiciones de Jensen. Vamos a tener polimorfonucleares neutrófilos, podemos llegar a tener la presencia también de linfocitos y también se pueden llegar a encontrar, pero sí es algo muy, muy, muy patológico, monocitos, que serían histocitos en tejidos, porque hay una migración. Sí se puede encontrar en citología bucal, solo que es más común en procesos inflamatorios los polimorfonucleares o los segmentados neutrófilos que van a tener sus respectivos lóbulos para poder reconocerlos. Y en tinciones de Pacmar o Papa Nicolau se ven muy bien, se ven similares a las tinciones con Jensen. Los hematías también se pueden llegar a encontrar y yo los he visto y en citología bucal también se ven en ese espectacular tono rojizo o frambuesa. Estas son las células que podemos llegar a encontrar en una citología bucal. Entonces me despido de esta clase que espero que te haya resultado interesante. Déjame like, manita arriba, comparte con tus compañeros de clase o con tus colegas porque no todo el mundo explica esto. Siempre existen atlas de citología bucal, pero nunca te explican de manera sencilla cuáles son las células que vas a ver. Desde el borde apical del epitelio, partiendo por ortoqueratinizadas,
paraqueratinizadas, luego vienen células de tipo superficial, intermedio y luego las células de los estratos profundos, basales y parabasales, que no se van a ver comúnmente en citología bucal. Entonces, te dejo este pensamiento, que es el siguiente. La citología bucal es un mundo nuevo de posibilidades para la parte investigativa. Y una mente que se abre una nueva idea no vuelve a cerrarse jamás. Para culminar esta clase, pues te invito a que te inscribas, me arrimará aquí, a que te inscribas en el training de citología bucal. Es un curso que tengo diseñado con más de 5 años. He tenido estudiantes en muchas partes de América Latina y de España. Y lo puedes encontrar en la plataforma de CitoRush TC. Te invito a que me sigas para actualizaciones en mis redes sociales como @lsdajessica. Estoy en YouTube, Instagram y TikTok. Cualquier cosa, escríbeme, déjame un comentario, dime, Jessica, quiero que me expliques este tema de citología y con mucho gusto te lo puedo explicar. O también de la parte de laboratorio clínico, porque al final soy bioanalista, pero también soy citotecnólogo, entonces estos espacios son creados para los profesionales del mundo del laboratorio de manera general. Sin más nada que agregar, nos escuchamos o me ves en una próxima clase. Estoy en mis redes sociales. Chaito.